Bienvenidos a Geoanalítica España. Escuchen esto con atención, porque lo que voy a contarles hoy va a cambiar completamente la forma en que entienden la guerra moderna, el poder naval y la economía del conflicto armado. El ejército más poderoso del planeta, la Marina de los Estados Unidos, desplegó 2 grupos de ataque de portaaviones, 8 destructores Aegis y más de $40,000 millones en capacidad de fuego naval. El resultado fue devastador para Irán. Más de 120 buques iraníes destruidos o inutilizados desde finales de febrero. Toda la flota de submarinos del régimen eliminada. Cada corbeta de superficie significativa que Teherán había construido en décadas en el fondo del mar. Y aún así, el estrecho de Hormuz seguía cerrado. El 95% del tráfico comercial había desaparecido. 3.200 buques, incluyendo 250 petroleros anclados sin poder moverse. La economía global sangrando $40,000 millones cada semana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la marina más poderosa de la historia humana ganar cada batalla naval y seguir sin poder abrir un corredor de 6 millas náuticas? La respuesta a esa pregunta es el análisis de hoy. Y les prometo que cuando terminen de ver este vídeo van a entender algo que la mayoría de los analistas convencionales todavía no han procesado, que en la guerra moderna la herramienta correcta no es la más cara, es la más adecuada. Para entender la situación en el estrecho de Hormuz, primero hay que entender la geografía táctica del lugar. El estrecho en su punto más angosto mide 21 millas náuticas de ancho, pero el corredor real donde los buques comerciales pueden transitar de forma segura es de apenas 6 millas, 2 de entrada, 2 de salida y 2 de zona de separación entre ambos flujos. Ese es el espacio de combate. Todo lo demás son aguas territoriales iraníes. Ahora bien, ¿qué hay dentro de ese espacio? La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocida en Occidente como IRGC, por sus siglas en inglés, opera más de 1.500 embarcaciones de ataque rápido. No son buques de guerra convencionales, son lanchas rápidas de fibra de vidrio y materiales compuestos, la mayoría de menos de 15 toneladas. Las más lentas alcanzan los 50 nudos, las más rápidas superan los 70. Y según declaraciones iraníes, aunque con la reserva crítica que siempre debemos aplicar a la propaganda del régimen, algunos de sus diseños más recientes podrían superar los 100 nudos. Estas embarcaciones no son objetivos que un radar convencional esté diseñado para detectar con precisión. Son pequeñas, rasantes y se mueven más rápido que muchas embarcaciones deportivas civiles. Cada una tiene un coste de entre $50,000 y $500,000 y cada una puede transportar un misil antibuque con un alcance operativo suficiente para dañar seriamente una fragata. La doctrina táctica iraní es conocida desde hace años. Ataques en enjambre. 30, 40, 50 embarcaciones atacando simultáneamente desde distintos ángulos, saturando los sensores del enemigo y forzando a los sistemas de defensa a elegir qué objetivo priorizar. La lógica matemática detrás de esta doctrina es brutal. Un interceptor estándar de la Marina norteamericana cuesta varios millones de dólares. Dispararlo contra una lancha de $50,000 representa una relación de coste 100-1 a favor de Irán. Un misil antibuque Harpoon, diseñado para perseguir objetivos de superficie de gran tamaño, no está optimizado para rastrear lanchas compuestas, haciendo 70 nudos entre buques mercantes civiles. El cañón de 5 pulgadas Mark 45 de los destructores dispara a un ritmo aceptable contra un objetivo, pero resulta insuficiente contra 50 simultáneos. El sistema de defensa de punto Phalanx CIWS vacía su cargador en aproximadamente 20 segundos y tarda varios minutos en recargar. Y el FA-18E Super Hornet, la aeronave de ataque principal de los portaaviones, vuela demasiado rápido para identificar visualmente una lancha del IRGC entre miles de embarcaciones civiles en el corredor más transitado del mundo.
La Marina tenía helicópteros Seahawk diseñados para guerra antisubmarina, pero adaptables a la supresión de pequeñas embarcaciones, útiles, pero limitados en tiempo de permanencia sobre el objetivo y en capacidad de carga de munición. Son un bisturí, y el problema en el estrecho de Hormuz requería una motosierra. El patrón es claro. Todos los sistemas de armas del Grupo de Ataque Naval norteamericano están diseñados para aguas abiertas, objetivos de alto valor, municiones de largo alcance y alto coste frente a amenazas igualmente costosas. El estrecho de Hormuz es lo opuesto: aguas restringidas, objetivos baratos, numerosos y veloces, mezclados con miles de buques civiles inocentes. La Marina llevó un láser quirúrgico a una pelea de cuchillos, y la pelea de cuchillos necesitaba una escopeta. La ironía es que esa escopeta ya existía. El Pentágono simplemente quería deshacerse de ella. El A-10 Thunderbolt II, popularmente conocido como el Warthog, el jabalí, es una aeronave diseñada en los años 70 para una misión muy específica: destruir tanques soviéticos en las llanuras de Europa Central durante una hipotética Tercera Guerra Mundial que nunca llegó. Durante décadas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos intentó retirarlo. Demasiado lento, decían, demasiado vulnerable, obsoleto frente a las amenazas del siglo XXI, sin capacidad de sigilo, sin aviónica de última generación. Y sin embargo, cada vez que estalló un conflicto real en terreno complejo, el A-10 fue el primero en ser llamado. ¿Por qué? Porque fue diseñado no alrededor de una misión abstracta, sino alrededor de una herramienta concreta: su cañón rotativo GAU-8 Avenger. El avión fue construido literalmente para sostener ese cañón en el aire y llevarlo donde hiciera falta. Ese cañón de 7 cañones en disposición Gatling dispara munición de 30 milímetros a una cadencia de casi 4.000 disparos por minuto, aproximadamente 65 proyectiles por segundo. El avión transporta más de 1.100 rondas. En una ráfaga de 2 segundos, el piloto envía más de 100 proyectiles al objetivo. El coste por ronda en variante perforante es de aproximadamente $137. Hagamos la aritmética que lo cambia todo. Neutralizar una lancha rápida de fibra de vidrio con el cañón del A-10 cuesta menos de $10,000 en munición. La misma misión realizada con un interceptor naval de alta gama cuesta $5,300,000. Estamos hablando de una ventaja de coste de 500-1. No es una mejora marginal, es un cambio categórico en la economía del combate. Pero el cañón es solo el principio. El A-10 puede transportar hasta 7.200 kilogramos de armamento distribuidos en 11 puntos de anclaje externos. Para objetivos a media distancia, lleva misiles de guiado infrarrojo altamente eficaces y significativamente más baratos que cualquier interceptor naval. Para amenazas mixtas de lanchas y drones, lleva cohetes con kits de guiado láser. Precisión quirúrgica al precio de un automóvil de gama media. Ahora bien, ¿qué lo hace especialmente adecuado para el estrecho de Hormuz? La velocidad, o más exactamente, la falta relativa de ella. Un FA-18E cruzando el corredor de navegación a más de 900 kilómetros por hora tiene al objetivo en su campo visual durante menos de 2 segundos. Es prácticamente imposible distinguir a esa velocidad una lancha militar del IRGC de una embarcación pesquera kuwaití entre miles de buques civiles. El riesgo de incidente diplomático catastrófico es enorme. El A-10, volando a unos 500 kilómetros por hora en patrulla de baja altitud, da al piloto 2 o 3 veces más tiempo para identificar, confirmar y decidir. El piloto no depende únicamente de lecturas de sensores, mira por la cúpula, distingue los lanzadores de misiles atornillados al casco, identifica la pintura militar y actúa. Eso no es un lujo táctico, es la diferencia entre una misión exitosa y un desastre geopolítico. A esa misma velocidad, las alas rectas del A-10, no las alas en flecha de los cazas modernos, generan sustentación de forma más eficiente, consumen menos combustible y permiten un radio de giro más cerrado. En un corredor de apenas 6 millas náuticas, poder virar, reposicionarse y volver a entrar en el área de patrulla sin salir del espacio de combate es una ventaja operativa crítica.
La durabilidad del A-10 completa el cuadro. Su cabina está encerrada en una bañera de titanio que protege al piloto incluso contra proyectiles de calibres significativos. En conflictos anteriores, pilotos han traído de regreso A-10s con cientos de impactos en el fuselaje. Una aeronave que puede absorber el fuego de ametralladora pesada de las posiciones costeras del IRGC, seguir volando, seguir disparando y regresar a la base es exactamente lo que se necesita cuando el adversario utiliza posiciones terrestres como complemento de su doctrina naval de enjambre. Lo que está ocurriendo sobre el estrecho de Hormuz no tiene precedente operacional directo en la historia militar contemporánea. 3 ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas operando simultáneamente sobre un único corredor naval de 6 millas, cada una cubriendo los vacíos que las otras no pueden llenar. La primera capa son los A-10 de la Fuerza Aérea, patrullando en circuitos ovalados a media altitud, cazando lanchas rápidas y posiciones de misiles costeros. Coste por hora de vuelo, $19,000. La segunda capa son los helicópteros de ataque Apache del Ejército, operando desde plataformas navales expedicionarias. Un concepto que combina la movilidad marítima con la capacidad de fuego terrestre del ejército. Estos helicópteros vuelan más bajo, a menor velocidad, eliminando objetivos que se filtran entre las pasadas del A-10. Llevan misiles Hellfire de guiado láser y un cañón de 30 milímetros, el mismo calibre que el Warthog, aunque con mecanismo diferente. La tercera capa es la Marina propiamente dicha, destructores Aegis y buques de combate litoral manteniendo el paraguas de defensa aérea y la patrulla de superficie. Con los A-10 y los Apache absorbiendo el problema de las lanchas rápidas, los destructores pueden reservar sus sistemas de misiles verticales para las amenazas que realmente los justifican. Misiles antibuque hipersónicos, cruceros que viajan a Mach 3, blancos que ningún otro sistema puede interceptar. El resultado matemático de esta convergencia es transformador. Antes de la integración de armas combinadas, la Marina se veía obligada a usar interceptores de varios millones de dólares contra lanchas de 50,000. Cada destructor tiene un número finito de misiles en sus tubos de lanzamiento vertical, y muchos de esos misiles ya estaban comprometidos en otras misiones. La aritmética favorecía a Irán. Después de la integración, el A-10 gestiona las lanchas rápidas por $10,000 por neutralización. El Apache gestiona las amenazas de proximidad por $70,000. La Marina preserva su inventario de misiles para las amenazas de alta velocidad que ningún otro sistema puede detener. Los tubos de lanzamiento duran 10 veces más. La ecuación se invierte. Y aquí está el error estratégico fundamental de Irán. La doctrina de enjambre del IRGC fue diseñada, estudiada y perfeccionada durante décadas con un supuesto central, que la Marina norteamericana respondería sola, que cada lancha detonaría el lanzamiento de un misil costoso, que la suma de 1,500 lanchas baratas acabaría con el inventario de 96 celdas de lanzamiento de cada destructor. Los estrategas iraníes estudiaron simulaciones de guerra históricas en las que la doctrina de enjambre demostró ser devastadoramente efectiva contra una armada que operaba de forma aislada. Construyeron toda su estrategia naval sobre ese resultado, pero construyeron esa estrategia para un escenario donde la Fuerza Aérea no estaba volando a 3,000 pies con un cañón que dispara 65 proyectiles por segundo. Y donde el ejército no estaba operando helicópteros de ataque desde plataformas navales a 200 pies de altitud. Cuando cambian las variables, cambia la ecuación. Irán no actualizó sus variables. El A-10 demostró una vez más y en las condiciones más exigentes que su diseño específico lo convierte en irreemplazable para una categoría particular de conflicto. Zonas restringidas, objetivos numerosos y baratos, necesidad de identificación visual y entornos donde la supervivencia del piloto bajo fuego de pequeño calibre es prioritaria, pero el A-10 se va a retirar. La legislación norteamericana prohíbe reducir la flota por debajo de 103 aeronaves hasta septiembre de 2026, pero los planes de transición para los años siguientes permanecen abiertos. La pregunta que los analistas debemos hacernos y que la clase política en Washington no está respondiendo con suficiente urgencia es la siguiente.
¿Qué llena ese vacío? Drones de merodeo armados con cañones de 30 milímetros, versiones adaptadas del MQ-9 Reaper para interdicción marítima, o finalmente la Marina desarrolla su propia plataforma de aguas restringidas, una aeronave diseñada no para el océano abierto, sino para los corredores estrechos y contestados donde las guerras del siglo XXI se están decidiendo realmente. No hay respuesta clara todavía. Y esa incertidumbre es en sí misma un riesgo estratégico que los aliados occidentales deberían estar debatiendo activamente. Lo que el conflicto en el estrecho de Hormuz nos enseña va mucho más allá de la tecnología militar. Nos enseña algo sobre la naturaleza del poder en el siglo XXI. El poder no es necesariamente el sistema más avanzado, el más caro o el más impresionante en papel. El poder es la capacidad de aplicar la herramienta correcta al problema correcto, en el momento correcto, al coste que el conflicto puede sostener. Un avión de 50 años, diseñado para una guerra que nunca ocurrió, resultó ser la respuesta a una crisis que nadie anticipó exactamente de esa forma. Eso no es una anomalía histórica, es un principio. En Geoanalítica España creemos que entender la guerra es entender la lógica que hay detrás de las decisiones. No solo las imágenes de los misiles, sino la matemática que determina qué misiles se disparan, cuándo y por qué. Si este análisis les resultó valioso, suscríbanse al canal, activen la campanilla de notificaciones y déjenme en los comentarios su opinión. ¿Debería Estados Unidos acelerar el desarrollo de una plataforma de próxima generación para sustituir al A-10 o el futuro de este tipo de misiones está en los sistemas no tripulados? Este es Geoanalítica España. Hasta el próximo análisis.